el señor alcalde de Lima, que creíamos que era de ultraderecha, o de centro derecha, o de una nueva derecha, nos está demostrando que solamente no tiene una cosa de ser derechista: el nacionalismo. Queridos amigos, estamos en Defensa de la Verdad por Exitosa, la voz de los que no tienen voz, en este momento en los 95.5 de la FM, también en su televisión por cable, Movistar y Claro, y naturalmente en el número 6.1 de su televisión digital. Además de eso, usted puede seguir Exitosa en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook estamos como Exitosa Go o Exitosa Noticias. En X, que era antes Twitter, usted nos puede seguir como @exitosap. También en Instagram como @exitosap. Además de eso, tenemos unos números telefónicos que vamos a colocar en pantalla. El 251-9422, 467-4499 y 940-800-800, que es un número que es WhatsApp, y ahí usted nos puede enviar toda la información. Los acompaña Jorge Valdés hasta este mediodía en su programa En Defensa de la Verdad. Bien, queridos amigos, entonces vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a hablar sobre el aniversario de Lima, el 490 aniversario de la Fundación Española de Lima, de la capital del Perú. Con todos los matices que tiene Lima, con todas las diferencias, con todas las contradicciones que tiene esta ciudad, finalmente es la que nos alberga. Hemos invitado a un abogado, gestor público con 30 años de experiencia, además con estudios de sociología y con una maestría en gobierno y gestión pública. Nos referimos al doctor Jorge Miranda para poder hablar de no solamente Lima, su gestión y qué podríamos mejorar en ella de cara a los 500 años de la Fundación Española, ¿no?, que van a suceder dentro de 10 años indefectiblemente. Doctor Miranda, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por invitarme a tu programa y a través tuyo poder hacer algunos comentarios sobre la Fundación a todos tus radioescuchas y de Exitosa que se escuchen en todo el Perú. Bien, ¿qué tanto tenemos que festejar sobre la Fundación Española de Lima? ¿Deberíamos festejarlo olvidando el pasado anterior a los españoles en Lima, o es el momento también de reflexionar sobre lo que éramos antes de la llegada de los españoles? A ver, por mi experiencia personal, ¿no? Yo estudié mi primaria y mi secundaria en el Cusco. En el Cusco no tenemos esta novedad de la Fundación Española. Eso no existe. Nosotros celebramos... ¿No se festeja ¿no hay un día de aniversario de Fundación Española en el Cusco? No. No, o sea, no el quiero... El Día del Cusco, el aniversario de la ciudad del Cusco se celebra el 24 de junio, el Día del Inti Raymi, ¿no es cierto? El solsticio de verano. Una festividad inca. Sí, y agrícola que se celebra en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Porque es el inicio de las faenas agrícolas. Celebramos eso. Nosotros no existe celebración de... Fundación Española. Fundación Española. Acuérdate que Pizarro llega y hay la resistencia inca en la ciudad de Cusco, que se mantuvo incluso muchos años después con los incas de Vilcabamba, ¿no? Hace 2 días parte de la celebración de Lima es que el último inca que salió de Vilcabamba y vino a Lima y reconoció al virrey, también se ha celebrado como parte de la festividad española. De la festividad española. Pero, ¿qué había en Lima, en lo que llamamos hoy día Lima, la capital? ¿Qué había a la llegada de los españoles al valle de lo que los incas llaman el Rímac? Sí, ¿no? el valle Rímac. ¿Qué había en esta zona? El reino de Tahuichusco. En 1983, cuando Barrantes, otro alcalde de Lima, llega, coloca y prioriza una gran piedra, la piedra de Tahuichusco, el viejo, porque luego va a seguir su hijo, porque hay pueblos
en Lima. No es que era un desierto y que no se encontró nada. Los pueblos de Lima, gobernados por Tahuichusco, los puedes encontrar representados también en las huacas, ¿no? Llegaba hasta Pachacamac, lo tienes en San Miguel, repartido entre el centro comercial y la Universidad Católica, ¿no? El mismo zoológico de San Marcos, la huaca Mateo Salada en Breña, etcétera, etcétera. Lima está lleno de huacas, o sea, eso significa que estaba poblado. Poblado, claro, no es un desierto y se ha venido y se fundó Lima. Quiere decir que Lima ya existía. Correcto. ¿No es cierto? Lo que están conmemorando es la fundación de los españoles, no la llegada de los españoles. Pero también hay que recordar que la primera capital española no se fundó en Lima, sino en la ciudad de Jauja. Correcto, la funda Pizarro también. Sí, pero ¿Y ante el asedio de los huancas, precisamente decide trasladarse nuevamente hacia Lima, a 20 minutos. Más cerquita al mar. A subirse al barco y regresarse si ya no pudieran contener el ataque o el asedio de las poblaciones nativas, ¿no es cierto? Las originarias, los pueblos originarios. ¿Qué se funda en Lima? También es importante entender, ¿no es cierto? En Lima, cuando se funda la ciudad, se deja el terreno para la casa del gobernador Pizarro, la municipalidad, el arzobispado, la Inquisición, el convictorio de San Carlos, que luego va a ser la universidad. Quiero que me entiendan la concepción de la ciudad española, ¿no es cierto? Y el cuartel de Lanceros, donde, claro, para el lado de la avenida que hoy día se llama Bancay, ¿no? Frente al Congreso. Entonces, es la fuerza de ocupación que llega con sus lanceros por delante, donde tienen una inquisición, donde tienen la casa del gobernador, la municipalidad, etc. Eso es lo que se funda en Lima, ¿no? Claro, o sea, imitan una ciudad española en Perú, en América. Sí, pero las instituciones son instituciones, pues, represivas, es lo que quiero decir, ¿no? Correcto. O sea, claro, no llegaron a instalarse amablemente. Obviamente. Claro. ¿Cómo fue el momento de la instalación española en Lima, digamos, para comenzar, ¿no? Ya, aquí escuché en un programa de televisión decir al señor Rafael Rey decir que nosotros no fuimos colonia, sino que fuimos virreinato, y que es diferente una colonia de un virreinato, que nosotros estamos a nivel de los reyes. Esa es la explicación. Claro, los españoles eran el virreinato, la población sí había sido colonizada, ¿no? Entonces, claro. Y colonizada pues a pólvora, espada y lanza, ¿no? Es que está vivo el debate, como tú dices, a 10 años de los 500 años. De los 500 años de la fundación de Lima. Está vivo el debate, pues la presidenta Sheinbaum de México no invitó al rey de España hasta que pida disculpas. Y en España consideran que el rey no tiene que disculparse de nada, ¿no es cierto? Entonces ha empezado una corriente negacionista de que España no mató, no conquistó, no robó, etcétera, etcétera. Esa es la corriente negacionista, así como hay el terraplanismo, o ya no creer en la evolución, sino volver al creacionismo, etcétera. Hay una corriente negacionista de lo que fue la conquista y colonización española. Eso no sucedió. Vinieron los españoles a derrotar a los aztecas y a los mayas, que eran caníbales, y evitar la guerra entre ellos, y evitar, así como empieza la película de Mel Gibson, Apocalipto, ¿no es cierto?, que se está comiendo el corazón de su enemigo. O sea, esa barbarie fue detenida y pacificada por los españoles. Esa es la nueva corriente en la historia que se está profesando, ¿no es cierto? O sea, vinieron a hacerle un favor a los... A civilizarnos, digamos, a los nativos. Obviamente, a civilizarnos. Y que en el caso peruano, si bien no eran caníbales, y hay pruebas además de que enfrentaban militarmente a los pueblos que practicaban el canibalismo, los derrotaban y evitaban esa práctica. A pesar de eso, sin embargo, tenían sometidos a muchos pueblos. Y que Pizarro lo que ha hecho vino a liberar a esos pueblos, ¿no es cierto? Esa es la versión. O sea, debería estar más bien deberíamos mudar su tumba al Panteón de los Héroes, entonces, ¿no? A los libertadores. Claro, no debería estar ya en la catedral. No debería estar en la catedral, no. Se han equivocado el lugar, entonces. O sea, el lugar del conquistador
Sí. Debería ocupar lo otro, en todo caso. Así lo piensa Enrique López Aliaga. Te decía que... Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga. Así lo piensa el alcalde de Lima, ¿no es cierto? Que ha representado... ¿Qué tan pizarrista es López Aliaga al mover nuevamente? Ya la estatua de Pizarro estaba fuera del centro de Lima, por muchos motivos, Ministerio de Cultura, alcaldes, lo que fuere, ya estaba en la zona del Parque de la Muralla. En el Parque de la Muralla. Entonces, ¿qué tan pizarrista es López Aliaga en llevarse nuevamente al conquistador Pizarro a la misma Plaza de Armas, ni más ni menos al pasaje de Santa Rosa? A ver, vamos varias cosas a comentar. Circula en las redes un video de Marco Aurelio Negri donde le explica, primero, señor, eso lo movió el alcalde Castañeda, que usted tanto idolatra, ¿no es cierto? Él dice que su referente, ¿no es cierto?, es el Partido de Solidaridad, donde él fue regidor. Segundo lugar, ¿por qué lo movió? Dice, las razones lo movió. Porque esa no es la estatua de Pizarro, además, ¿no es cierto? Algunos dijeron que era de Cortés, pero hasta el día de hoy se sabe que es de algún español desconocido, pero no es Pizarro. O sea, el que ha puesto ahí no es Pizarro. Entonces, a veces... Y esa fue... Es increíble eso de ella. Pero esa fue una de las razones por las que se sacó del centro, claro, porque no sabíamos a quién estábamos celebrando. La otra razón es, que voy a decir, la gente cree que ahora hay la cultura woke y el mensaje anti-woke, ¿no? Los progresistas, los caviares, los izquierdas son responsables de esto. Te voy a contar que no. Tú has sido 3 veces el regidor de Lima, pero hubo un regidor anterior a ti que se llamó Agurto Calvo, un arquitecto de la UNI que Fujimori lo puso de interventor de la Universidad Villarreal, siendo el aprista para que intervenga esa universidad que estaba lleno de apristas, que eran su oposición, ¿no? Yoshiyama postuló a la alcaldía de Lima y perdió con Alberto... Contra Andrade. Andrade, correcto. Sin embargo, el señor Agurto Calvo iba en su lista de regidores de invitado. Este es un arquitecto que sabemos que es un entró en la urbanista, entró en la minoría, por la minoría. Él fue el que presenta el proyecto y aprueba la ordenanza para retirar la estatua de Pizarro del centro de Lima, que después en el siguiente gobierno ya lo ejecutará Castañeda. Efectivamente, yo era regidor de Lima metropolitano, cuando se retira la estatua por parte de Castañeda y fue muy celebrado en su momento, ¿no? Castañeda lo envía al lugar donde ahora se encontraba, en el Parque de la Muralla, fuera de la ciudad, porque estaba efectivamente tras lo que era la muralla. Ahí pensaba, supongo, Castañeda... En los extramuros lo puso. En los extramuros. Claro, o sea, fuera de la ciudad. Así es, que era su lugar. Y se celebró mucho. Castañeda incluso dijo que ese era el lugar que le correspondía. Y en el lugar donde estaba anteriormente Pizarro, se hizo lo que hoy día es la Plaza Perú, que me parece totalmente reivindicativo, además, colocando una bandera que siempre flamea ahí en ese lugar. La Plaza de Armas, que se llamaba, cambió de nombre a Plaza Mayor. A Plaza Mayor. Para quitarle el sentido militar. Y esa también fue las razones por las que se debía retirar y no tener un caballero militar armado en una Plaza Mayor, ¿no es cierto? Te decía, fue Agurto Calvo el de la iniciativa de la ordenanza de Lima, que integraba la lista de Yoshiyama Cambio 90, Nueva Mayoría, que en ese momento también fue regidora, la regidora Marta Moyano, la hoy congresista Marta Moyano, y que también apoyó la iniciativa. O sea, tampoco, por eso quería referirme, no en términos de política, sino que quiero que entiendan que hay una fuerte corriente de decir que son los caviar de la izquierda, los woke, los que no quieren que esté en la plaza. No. Esto fue una iniciativa de partidos de derecha, desde el Fujimorismo, Solidaridad, etc. Castañeda de Andrade. O sea, ¿me entiendes? Ahí no ha tenido nada que ver la izquierda. La izquierda, ¿no? Claro. Ya. O sea, digamos, quienes serían en términos históricos más afines a la corriente pizarrista fueron los que lo retiraron. Hablando de corriente política, porque Pizarro también hizo política frente a lo que era el almagrismo. Entonces, lo retiraron y luego ellos mismos lo regresan. No, ellos mismos no. Ahí te voy a explicar la diferencia.
¿Por qué estos partidos que hemos hablado, el Fujimorismo, Cambio 90, Nueva Mayoría, Solidaridad, Somos Perú, etcétera, tenían un sentido nacionalista? Si la derecha algo se caracteriza en el mundo, y sobre todo la ultraderecha, es por su nacionalismo o su hipernacionalismo. A lo Trump, ¿no? A lo Trump, Claro. y a los partidos que conocemos Claro, así es. en el mundo, Vox, etcétera, son Así es. ultranacionalistas. Así es. El señor alcalde de Lima, que creíamos que era de ultraderecha, o de centro derecha, o de una nueva derecha, nos está demostrando que solamente no tiene una cosa de ser derechista: el nacionalismo. No es un nacionalista. No es, definitivamente, ¿no? Quien representa, no sé, la derrota del último Inca y que viene a Lima a representar pleitesía en su caracterización que ha hecho al gobernador español, y que regresa, ¿no es cierto?, al virrey Pizarro, a la Plaza de Armas, y que sueña, además, creo que lo has tratado alguna vez en tu programa, una Lima que por el centro hayan carruajes, ¿no es cierto? Sí. En vez de autos, carruajes con sus caballos, etcétera. Hace recordar a la representación una boda en Trujillo de que la nueva iba acompañada con esclavos con cadenas, etcétera, ¿no? O sea, hay quienes viven, pues, son colónidas, como decía Ricardo Palma, ¿no? Todavía tienen la mentalidad colonial, ¿no? No se sienten peruanos, no son nacionales, no entienden el mundo en el que vivimos, no entienden, como decía Arguedas, el mundo, el Perú de todas las sangres, ¿no? Ahora, para refregarnos la herida, viene como invitada desde España al aniversario la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? La representante de Vox. Claro, o sea, Ella para sí es nacionalista. tocarnos la herida, No. claro, pero es una nacionalista española. Claro, viene a decirnos... pero para ellos esto era España. Claro, claro. Viene En a su visitar mentalidad- una de sus colonias ultramarinas, ¿no? Claro, para ellos esto es el imperio donde no se ponía el sol, Carlos V, ¿no es cierto? Claro. Porque cuando estaba amaneciendo en un lugar, en el otro lado estaba anocheciendo, ¿no? Nunca se... En mi imperio nunca se oculta el pone sol. Exactamente, ¿no? Ya, ella cree que ella está viniendo a celebrar una provincia de España, Una de sus provincias, ¿no? una de sus provincias, ¿no es cierto? Y el otro se siente súbdito español, ¿no es cierto? Muy bien. Ah, sí, muy seguramente le, Es que diría, la- le diría su majestad a los reyes, ¿no? Desde el apellido. Muy seguro, ¿no? Desde el apellido debes sentirte español. López de Aliaga. Joder. Claro. O sea, sí. Bueno, ahora, ¿cómo mirar hacia adelante desde tu visión Lima? En los siguientes 10 años nada más, ¿cómo mirarla? Antes quería A precisarte. ver, sí. El virreinato del Perú se dividió en dos. Le dieron la capitanía de Chile a Almagro. Y justo la división pasaba por el Cusco, ¿no es cierto? Y entonces Almagro decidió hacerle la capital de su capitanía, ¿no? El Cusco. El Cusco. ¿Por qué? Porque tú, que te toca la parte del virreinato del Perú, tú ya tienes una capital que es Lima. Entonces, en esos tiempos, el Perú, o el virreinato del Perú, o lo que quedaba del Tahuantinsuyo, tenía dos capitales que se enfrentaron. Ya hubo el primero de pizarristas y almagristas contra los incas. Y luego vino la contradicción almagristas contra pizarristas por cuál debía ser la capital, ¿no es cierto? Y Pizarro estaba convencido que... O sea, volvió a haber un nuevo debate sobre si volver la capital del virreinato Cusco o Lima. Porque le dan La capitanía a Almagro. Almagro. Y Almagro dice, mi capital es Cusco. Y Pizarro dice, no, eso está incluido dentro de mi virreinato. Entonces empieza nuevamente la lucha entre pizarristas y almagristas. Entonces, Lima, como capital, ha sido cuestionada. Me acuerdo que Alan García, en su primer gobierno, propuso llevar la capital a Huancayo, es decir, a Jauja, donde era originariamente. Sustentado en un libro de Mercado Jarrín de geopolítica, ¿no es cierto? Del general Mercado. Del general Mercado Jarrín, que fue canciller de Velasco, que decía de que... El que formó el CAEN, ¿no? no, ese es Marín. Ah, Marín Arista, correcto, Sí. correcto, sí, perdón.
Dijo, es el centro geopolítico del Perú, Huancayo. Por eso Alan García dijo en algún momento que debía ser Huancayo. Bueno, efectivamente Huancayo está en el centro centro del Perú, si uno lo ve desde los puntos cardinales, ¿no? Claro. Y Alan García, ¿y qué pasó con la propuesta de García? Para los que hemos estudiado en el Cusco y para los cusqueños, el centro del mundo, el ombligo del mundo, el puputi del mundo, es el Cusco, ¿no es cierto? Hasta ahora se piensa así, además, ¿no? Entonces, bueno. En algún momento ha habido una propuesta de llevar la capital también al Correcto. Cusco. Entonces, esta es la pregunta, y la última pregunta que te hago en este bloque. ¿Debería en algún momento pensarse la posibilidad de mover el centro económico, financiero, político del Perú a otra ciudad? Bueno, tienes tú la tercera parte de la población viviendo acá. Tienes todas las instituciones acá. El centralismo limeño en todos los diagnósticos situacionales que se hayan hecho en el partido, en el Perú, de los partidos políticos, planes de gobierno, instituciones, proyectos. Todo en el diagnóstico inicial, el centralismo de Lima. O sea, es un problema. Nosotros tenemos que resolver el problema del centralismo de Lima. Tú lo dijiste. Es el centro financiero, económico, comercial, sí, pero la periferia también importa, ¿no? O sea, si nosotros... O sea, deberíamos descentralizar un poco el Estado. Un poco, no, creo bastante. Bastante. Deberíamos descentralizarlo. Claro, entonces... Bien. Jorge, Dime. te agradezco mucho tu presencia en el programa y naturalmente se nos han quedado varias preguntas en el tintero. Vamos a tener que volverte a invitar para conversar ya no de repente del aniversario, sino más bien de la propuesta, desde la visión que tienes de gestor público, de qué podríamos hacer por el tránsito, la seguridad y todo eso en Lima, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Exitosa. Bien, queridos amigos, nos acompañó el doctor Jorge Miranda, analista político, estudioso de la sociología, y ustedes pues ya han escuchado la propuesta que tiene de cara al futuro. Bien, en este momento estamos en Exitosa en los 95.5 de la FM.